que no sea de manera inmediata, sino que puedan transcurrir algunos meses para darle tiempos políticos al gobierno de que pueda consensuar con los demás, con todos los actores involucrados en estas decisiones políticas que no solamente son el legislativo, sino que también tienen que ver con los movimientos sociales. Esto nos dice un poco la experiencia de los años anteriores. Entonces, estos elementos son básicamente que tienen concernencia con el tema de los costos de la producción de los derivados en el país. El primero de ellos parte del ámbito de comercio internacional, ¿sí? Alrededor de lo que tenemos en la importación de nafta de 95 octanos, que es vendida como gasolina super premium, que realmente ya tiene una participación muy marginal en el mercado, la consume muy poca gente. Sin embargo, Petroecuador hace una importación bastante sustanciosa, bastante voluminosa de esta nafta para mezclarla en la gasolina subsidiada, lo que termina impactando en el subsidio al final del día. Eso por un lado. Por otro lado, también en el ámbito del diésel, lo que he planteado va a sonar controversial, es que nosotros podamos recibir diésel de origen ruso, que es cotizado por debajo de los $100 según el castigo o las sanciones que impone la Unión Europea al precio de este combustible, lo cual nos podría dar una diferencia bastante significativa en razón de que en el promedio del año 2023 nosotros recibimos a un precio del barril de diésel en $120. Entonces, estamos hablando de que podríamos hacer una negociación por debajo que nos podría beneficiar en menos $20 en el precio del barril. Y un tercer elemento también para el diésel es la posibilidad de que nosotros podamos suscribir un convenio o un contrato de mediano plazo para la importación. ¿Esto qué quiere decir? Que no se compre por lotes, que no se compre por lotes el diésel como se hace actualmente. Esto es que se compre cada 3 meses, cada 4 meses, sino que se haga una sola compra para un año, lo cual nos podría dar un mejor diferencial. El diferencial es lo que se suma al precio del barril del combustible importado. El último diferencial que nosotros tuvimos, por ejemplo, en el caso del diésel, fue alrededor de $4 en este año, y que si compramos más volumen, como lo establece el mercado, podríamos tener que este sea un poco más bajo. Antes de entrar a lo quizá más importante, que sería hacer la suma de esas tres medidas que usted plantea y cuánto nos ahorraríamos al año, estimado Darío, la compra de diésel ruso no complicaría, primero, logísticamente complicado de evadir las sanciones existentes que hay sobre el combustible ruso, y segundo, complicar en un momento que estamos en una crisis de seguridad nuestras relaciones con, pues, nuestro principal benefactor del momento, que son los Estados Unidos. Bueno, me parece que aquí hay que cambiar los matices del pensamiento estratégico en la geopolítica. ¿Sí? Nosotros tenemos que olvidarnos de los viejos matices de la Guerra Fría, ¿sí? En que Estados Unidos y entraba con una disputa directamente también de carácter ideológico con Rusia por el tema del capitalismo y el comunismo. Me parece que en este momento ya han pasado 2 décadas alrededor de esto, más de 2 décadas. Entonces creo que debemos actualizar este pensamiento estratégico. Fíjese usted que hace poco, en el transcurso de esta semana, se conoció por la propia Agencia Internacional de Manejo de la Información Estratégica de los Estados Unidos, que Estados Unidos importó petróleo de origen ruso. Sí, en este caso ese petróleo se indica que estuvo almacenado, guardado en el Caribe, en las Bahamas, y que no estaba sujeto a las sanciones que se habían interpuesto. Pero sin embargo, ese petróleo de origen ruso llegó a Estados Unidos. Entonces yo creo que con esta experiencia nos da bastante en el sentido de que tengamos una visión estratégica respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Si nosotros no seríamos los únicos, lo compra también Brasil. De hecho, la propia Unión Europea en el año 2022, en el auge del conflicto, cuando se presentó los momentos más críticos, la Unión Europea importó 200 millones de barriles de diésel ruso para sus países. Entonces, esto es lo que sucede en el mundo. Creo que Ecuador puede plantearse una visión estratégica al respecto sin que cambie su posición en relación a la participación de Rusia o la invasión de Rusia en Ucrania.